el cofre y el vehículo, la camioneta, el Ministerio del Interior que la acompaña a todos lados, la dejaron de lado a la presidenta. O sea, lo que me dice es que de grifo acá que tomó su mototaxi la doctora, la presidenta. No sostengo eso. Lo que te estoy sosteniendo es que no siempre el vehículo presidencial está a la expectativa de la presidenta. O sea, va a hablar el chofer en fiscalía. Tiene que hablar, por supuesto. De 24 de mayo a la fecha, ¿ha notado un cambio físico en la presidenta? Tiene lindos ojos la presidenta. Oh. ¿Quieren saber si la presidenta se ha hecho algún retoque? Yo no me fijo en esos detalles. No, pero es evidente, pues, doctor. ¿Casi guay que es usted o se considera...? Soy su abogado, soy su sacerdote y soy su psicólogo. Presidenta, voy a estar en Agente Encubierto con Rodrigo Cruz, que la quiere mucho. Novedades sobre el cofre, por si acaso. Ahora vayamos a la parte más importante del programa, que son las preguntas del público. Por favor, ¿quiénes son los primeros que quieren preguntar? Por el micrófono que les pasen por ahí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aldo Arce. Quisiera saber cuál es su opinión sobre el manejo de la presidenta en la seguridad ciudadana y sobre lo que nos vemos afectados, ¿no? Los estudiantes por las marchas de los transportistas y todo lo que está pasando. Le agradezco la pregunta, muy importante la seguridad ciudadana, todo nos afecta, doctor. Usted que lo tiene ahí a la presidenta, como ha dicho, todos los jueves, ¿le ha comentado algo del tema? No puedo negar algunas situaciones que como ciudadano vivo, sin duda alguna. Estoy en algunas ocasiones, cuando tengo a la presidenta al frente, tentado en manifestarle algunas posiciones personales, porque considero que es una persona que escucha mucho. La presidenta escucha, no tiene el ego en el cerebro, se deja aconsejar, se le permite poder instruirla. Y a partir de esa reflexión y respeto entre abogado y clienta, aún en la condición en la que ella se encuentra, decide ejecutar estas decisiones que yo como abogado le doy. Eso me parece importante porque la presidenta es una persona que escucha, que oye y que escucha, que son dos conceptos absolutamente diferentes. Lo inusual en un político, el político escucha pero no oye. La presidenta haciendo política escucha y oye. Entonces, no te voy a negar que en algunas ocasiones le he manifestado mi posición respecto a algunas decisiones que ella ha tomado. ¿Cuáles? Algunas situaciones vinculadas al sistema penitenciario, al sistema de seguridad, al sistema de transportes, que no por supuesto puedo profundizar porque es un espacio de reserva y además de mucha intimidad entre la presidenta y yo desde la perspectiva profesional. Porque como ciudadano, por supuesto, lo siento. Insisto, no puedo profundizar, pero considero en respuesta a la pregunta que hay situaciones que sin duda alguna se tienen que mejorar. Y no hablo de cambio de cabezas, porque me parece que eso no soluciona, sino hablo de situaciones mucho más drásticas que podrían permitirnos vivir en más tranquilidad y algunas decisiones no tampoco legislativas, porque creo que el Congreso de la República ha satisfecho su labor como legislador. Nuestro sistema legislativo es absolutamente durísimo a nivel de los delitos. Tiene a nivel de Sudamérica las penas más altas que existe a nivel de los delitos contra la libertad sexual, contra la salud pública y principalmente contra el patrimonio, que incluso pueden llegar a la cadena perpetua. Entonces yo creo que el legislador ha cumplido su trabajo. No es una tarea del legislador, sino es una tarea, por supuesto, del Ejecutivo. Y en esa perspectiva es que yo le manifiesto algunas opiniones a la presidenta, que ella toma nota, que escucha y entiendo se las traslada dentro de lo poco y profundo que conversamos a los sectores encargados. Pero en respuesta a su pregunta, por supuesto, estoy igual de preocupado, salgo a las calles, veo noticias y considero que hay situaciones que necesariamente se pueden mejorar. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Yarcineo Yarleque Montero. Muy buenas tardes con todos ustedes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Antes de empezar la pregunta, me ha parecido una entrevista bastante entretenida. Hay muchos puntos los que se han tocado y también que interesa, no solamente a la ciudadanía, sino también a nuestros alumnos. Bien, en relación con la pregunta a la que me voy a referir, básicamente es el tratamiento de la presunción de inocencia como garantía del proceso penal en estos juicios paralelos, ¿no? Si bien sabemos que actualmente pues, los medios de comunicación influyen incluso para poder realizar una investigación o incluso para poder decidir un caso, desde tu perspectiva y también desde el aspecto social, ¿cómo ves que los medios de comunicación influyen, sobre todo,
en la presunción de inocencia. Muchas gracias, muy buena pregunta. Doctor, por favor. Bien. El juez es centinela de nuestras libertades. Ahí donde los derechos se hayan visto conculcados, está la autonomía y la decisión del juez. Pero cuando el juez sea pusilánime, cuando el juez sea y obedezca a sus miedos, a sus pasiones, o centre sus focos de atención en base a los faroles del gobierno vigente, en esa fecha, en ese momento, ningún ser humano podrá descansar tranquilo. Yo creo que el ciudadano más impopular en una república es el juez y el fiscal, pero principalmente el juez, porque el juez no puede responder a termómetros sociales, no puede utilizar la bendita sagrada medalla y colocarse en condición de ciudadano. Creo que el juez no puede utilizar la sagrada sentencia que lo dignifica como juez de la República para medirse como funcionario en sociedad, para ver a partir de las decisiones judiciales un termómetro de aplausómetro social. Yo creo que el juez no está para eso y por eso los jueces deben ser los más impopulares en nuestra República, así como también los fiscales. En esa perspectiva, yo considero que el factor de la prensa es un factor absolutamente importante en una sociedad. Debo reconocer el papel de la prensa no solamente en la caída de algunos gobiernos, con justa razón, en el descubrimiento de varios actores a nivel de la política nacional, a nivel de los casos de corrupción de funcionarios. Pero me parece que el periodista que no desarrolla un nivel constructivo a nivel de sus fuentes es un periodista que maleduca. Todo periodista obedece a dos exigencias constitucionales, que es la contrastación de las fuentes de información, pero principalmente la diligencia mínima de objetividad. A partir de este binomio informativo, contrastación de las fuentes de información y la diligencia mínima de objetividad respecto a esas fuentes, en palabras sencillas, voy a contrastar objetivamente mis fuentes, las agoto, las defino, hasta el último detalle. Entrevisto a esta persona, como lo haces conmigo, para que escuches mi derecho a réplica, pero también a la presidenta o a su vocero presidencial, o hago investigaciones in situ, en el lugar de los hechos, y me convierto incluso en entrevistador y encuestador de las personas que están allí. Cuando este ejercicio intelectual periodístico se haya agotado, lo que va a entender o lo que va a tener como resultado final la población es una veracidad. Y la veracidad de la información es absolutamente esencial, en clave de cautelar una sociedad bien informada. Un periodista que no es veraz, que deshonra o crea una ignominia a estas dos exigencias constitucionales de la libertad de expresión e información, maleduca a la sociedad. Un periodista educado en veracidad permite que la sociedad no preconceptúe, permite que la sociedad no prejuzgue. Entonces, a mí me parece que el periodismo es absolutamente importante, pero tan importante como la labor de un periodista es estas dos exigencias que lastimosamente no se ha desarrollado. La diligencia mínima de objetividad y la contrastación de sus fuentes de información. No se ha si es que cautelamos, ¿dónde no se ha desarrollado? En muchos de tus colegas. Okay. En Doctor, muchísimos de tus colegas. Le entiendo, doctor, comparto algunas de esas ideas. Claro, se estaba metiendo en mi fuero en cuanto que, a Rodrigo, cómo se ejerce el periodismo. Y lo entiendo, está bien, doctor, pero yo creo que también para complementar la pregunta, me parece que cómo es que se forma también esta corriente de opinión, doctor. Muchos de ellos, hoy, como nunca antes, estamos viendo también esta multiplicidad de herramientas de comunicación, las redes sociales, no solamente los medios de comunicación, yo creo que acá hay muchos que se informan más por TikTok, por YouTube, que leyendo un periódico, digamos, ¿no? Pero eso también, doctor, digo, de que esa desconfianza que hay, por eso mucha gente opta, ¿no?, más por la crítica, el comentario ácido, es porque también tenemos un sistema judicial ampliamente desprestigiado, doctor. Y no lo digo por usted, no lo digo yo conozco pues muchos fiscales, jueces, abogados, por mi misma trayectoria como periodista judicial, pero creo también, doctor, que acá hay una autocrítica en cuanto a cómo está funcionando el sistema de justicia penal en ese país. Sin duda. Y por eso también la gente no confía en su sistema judicial, por eso también basta ir a ver a un tribunal, a un juzgado,
las interminables colas, la falta de atención, las condiciones precarias en las que está, y a esto sumado a casos, por ejemplo, como el de Chibolín que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Cómo es, pues, mientras que un litigante, y acá no estoy hablando solamente, pues, de personas entendidas en el derecho como usted y como el público aquí presente, sino también por el simple litigante, el ciudadano común, que va a verse su cola, pero prende la televisión y ve cómo se consiguen resoluciones mediante pagos de viajes, favores. Aquí también, doctor, el periodismo tiene ese punto de vista crítico también. No solamente el periodismo, sino también cualquier ciudadano. Porque el sistema de justicia penal está mal, doctor. Yo considero que un periodista formado en derecho es un periodista menos en prisión en unos años. Somos un país, y lo afirmo en el termómetro mayúsculo de mis expresiones, somos un país judicialmente tercermundista. ¿Cuál es el caso conocido hace unos días, unas semanas atrás? Ustedes saben quién es Andrés Hurtado, pero más saben quién es Chibolín, ¿cierto? Ese es el problema. La etiqueta, la bendita etiqueta. A una jueza absolutamente honorable le han dicho la Chibolina. A Chibolín, no es Chibolín, se llama Andrés Hurtado. Fíjense el DNI, fíjense su RENIEC, es Andrés Hurtado. Bueno, no pero es Chibolín. En el control de identidad él se presentó como su nombre artístico Chibolín. Eso Digamos, no impide que se le honre con la identidad que lo han creado, Chibolín. Entonces yo creo que nuestro país es judicialmente tercermundista a propósito de la garantía de la presunción de inocencia, en cuya tercera manifestación constitucionalmente protegida justamente se relaja cuando la opinión pública preconceptúa, juzga de forma anticipada a partir de las etiquetas, que en muchas ocasiones son construidas de forma policíaca o también por periodistas y colegas tuyos. Hay un detalle que no quiero dejar pasar. ¿Cómo es que se llama el canal del propio Poder Judicial, financiado por nuestros tributos? Se llama Justicia TV. Y cuando se celebra una audiencia en Justicia TV, ¿cuál es el link, el rótulo, el perverso título que le coloca Justicia TV, que es el canal democrático, es el vocerio periodístico del Poder Judicial en este país? Permíteme... ¿Casos emblemáticos? Permíteme identificártelo con un ejemplo el día de ayer. Requerimiento, audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra Chibolín y otros. No es Chibolín, es Andrés Hurtado y otros. Requerimiento de prisión preventiva contra los gángsters de la política. No, es que no son gángsters. Dejemos las perversas etiquetas. O sea, imagínense que aquí pasa algo apenas Rodrigo salga. Por supuesto que no va a pasar eso, ¿no? Pero imaginemos que a Rodrigo le pasa algo. Entonces, al día siguiente, en el titular, ¿no? Los malditos de las viñas. Eso no está bien. Es que no podemos causar risa a eso. Tanta risa nos causó que cuando detuvieron a Keiko Sofía Fujimori Uche, una policía se tomó un selfie como si Keiko Sofía Fujimori hicieron Uche fuese un trofeo de guerra. ¿Cuándo va a cambiar el país? ¿Cuándo va a cambiar el fútbol? Cuando las dos hinchadas más representativas, una más que otra por supuesto, la Alianza Lima, en ese orden, Alianza Lima y la U, estén en un mismo, estadio. En ese día vamos a civilizar, pacificar y democratizar el sistema deportivo en el país. ¿Cuándo vamos a adecentar? ¿Cuándo vamos a constitucionalizar el sistema de justicia de nuestro país? Cuando dejemos las etiquetas. Cuando las personas que están privadas de libertad dejen de estar esposadas de manos y pies como si fuesen pingüinos y vayan a una autoridad judicial. Cuando las personas o nuestra sociedad deje de etiquetar a las personas porque el sistema policial ha hecho uso de esa perversa costumbre de colocar el cartel de detenidos. Sí, Cuando entiendo, eso cambie, vamos a empezar permíteme, Rodrigo, vamos a empezar a construir democracia en derecho penal, civismo jurídico en derecho constitucional, y el ciudadano va a empezar a entender que no solamente tiene que prejuzgar a partir de lo que escucha en Latina o en Agente Encubierto, sino tener su propio control de información. Yo como abogado soy periodista, sin dejar de serlo. Es decir, permíteme explicártelo. ¿Cómo es eso? Cuando yo asumo un caso, agoto mis fuentes de información. La presidenta me dice 1 más 1 es 2, pero para mí 1 más 1 es 3. Entonces me desvinculo de mi fuente primaria. ¿Cuál es mi fuente primaria? La presidenta. ¿Cuál es la información de la fuente primaria? Lo que me dice la presidenta respecto de su inocencia. ¿Cierto? Ella puede ser sacrosanta o no. Quien se encargará de confesar y honorarla seré yo. Me desvinculo de la fuente primaria y agoto, contrasto
Y ya empiezo a desarrollar mis diligencias mínimas de objetividad, leyendo la carpeta fiscal, electrocutándola, permítanme utilizar ese eufemismo, haciéndole preguntas incómodas para que la presidenta pueda tener una verdad que sostener a partir de sincerar la información. Pero no hay punto de comparación, doctor, porque usted parte de la versión de su cliente y sobre eso está viendo los hechos. El periodista parte de los hechos para construir un relato. Pero te desvinculas de la fuente primaria y contrastas esa información. No, son los datos, como el vehículo del presidente estuvo Claro. el 24 de febrero. Ir hacia es contrastar tus fuentes. Preguntar a los habitantes de Asia es darle diligencia, objetividad a esas fuentes. Es lo que tú haces. Y lo que yo hago es eso. Me desvinculo del rumor de la presidenta y entonces hago mi contrastación personal. Y eso es lo que yo hago. Pero respuesta a la pregunta de mi colega, que además es docente universitario de esta universidad. Yo creo que cuando empecemos a darle identidad al ser humano y a entender que son seres humanos y no etiquetas los que están investigados, creo que en ese momento dejaremos de ser un país judicialmente tercermundista. Gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Si alguien aquí en la sala... Ok, muy buenas tardes, doctor Portugal. Estoy más que orgullosa de haber estado presente en esta pequeña entrevista y felicitándolo también por sus declaraciones y también por su manejo al momento de enfrentarse a tales cuestionamientos, ¿no? Y más que hacer una pregunta sobre derecho, yo me refiero a usted o apelo a los principios como persona a los que usted se remite, ¿no? Quisiera preguntarle acerca de la profesión de la abogacía en sí. Y es que el abogado se sitúa en un juego de encuadres en donde la imagen es lo principal. No se le permite ser vulnerable y, bueno, es obvio que se tiene que ingresar a la profesión siendo de mentalidad fuerte. Sin embargo, como almas jóvenes es inevitable sentir que hay veces en que la experiencia nos pudre la moral o nos pudre la mente. Doctor, es inevitable mencionar que el abogado tiene 2 o 3 veces más de predisposiciones a los trastornos de ansiedad o depresión. Doctor, estando usted en el ojo de la tormenta por varios años, ¿nos puede compartir algunas experiencias de cómo maneja estos problemas de salud mental o si son comunes dentro de este mundillo de la abogacía mediática? Muchas gracias. Muy necesaria pregunta. Justo, de hecho, conversábamos un poco antes de la entrevista, una experiencia que de repente nos puede compartir acá en el público. Sí, por supuesto. Que las preguntas no legales a veces son las más difíciles. A ver, hace unas semanas atrás, un médico me dijo, ojalá y esto no llegue a mis padres, que seguramente van a tener cierta complicación emocional. Pero lo voy a decir. Hace unas semanas atrás tuve un problema en la cara, en el rostro, específicamente en el cachete derecho, que me está tocando. Sentí que se me paralizaba y empezó a tiritar el ojo. Y si a eso le sumo que soy una persona, conocen quienes han tenido clases conmigo, en esta aula, en este auditorio Rubén Guevara Manrique, donde estamos aquí sentados, se constituye en la sala de litigación de esta facultad. Y yo estoy ahí, en la condición donde están tus productores. Soy docente, pero funjo de juez de juicio. Y donde estás tú, están los abogados o los fiscales, donde estoy yo, son los testigos. Hago una simulación de audiencia para la tercera y definitiva nota. Soy muy enérgico, soy muy pasional, soy Leo en su máxima intensidad. Y esta defensa en particular ha dañado mi salud. Bien, no solo esta, la defensa de Luis Nava Gitberg, porque soy un abogado antes de ser abogado de la presidenta, abogado de Yantumala, Nadine Heredia, y muchísimos congresistas, ministros y políticos, y hasta la propuesta de un expresidente de la República también. Entonces fui al médico porque sentí que tenía indicios de parálisis facial. Bien, no me sentía bien, estaba absolutamente preocupado, y el médico me dijo, sí, sé quién eres, te conozco, y sé alguna razón, podría preliminarmente saber por qué estás así, por la defensa de la presidenta, me dice. Si eso le sumo los 60 casos que tengo en el estudio, digamos, el nivel de preocupación por mi salud se acrecentaba mucho, mucho más. Entonces el médico me dijo que tenga que vivir y no solamente respirar. Y es por eso que decido irme a Máncora el fin de semana. Tú me llamaste el día sábado, estaba en Máncora. Las olas de Máncora fueron testigos de nuestra entrevista. Y empecé a
utilizar mi vida desde una perspectiva no necesariamente profesional. Hago mucho frontón, cuando puedo voy a jugar tenis, monto bicicleta por la Costa Verde, voy al estadio y me desahogo como hincha porque dejo de ser el doctor. Ahí soy Juan Carlos, ahí no soy el docente, soy Portugal, soy el integrante de una barra llamada La Escalera. Entonces me desahogo y a veces las personas deseamos hacer lo que queremos y no lo que debemos, y creo que ahí está el verdadero sentido de la libertad. La persona que no tiene libertad no es aquella que está presa, sino es presa cuando hace lo que debe y no lo que quiere. Fíjate que hay una película muy bonita llamada Los 5 de Central Park, que son cuatro muchachos de raza negra y un latino que fueron injustamente sentenciados siendo menores de edad por un supuesto ataque ocurrido en 1989. Bien, Proyecto Inocente también es conocido esta película. Y 4 de ellos solicitan un beneficio penitenciario y acceden al beneficio penitenciario y salen prontamente de la libertad. El 5.º de ellos pasa por una suerte del Consejo Técnico Penitenciario, cuyos integrantes le preguntan: ¿aceptas el delito? Y esta persona dice: no acepto el delito. No vas a poder salir. Tus 4 compañeros, sentenciados como tú en coautoría por un supuesto delito que nunca cometieron, han salido porque primero tienen que aceptar que se han equivocado. Tienen que aceptar que están reinsertados. Y el concepto de reinserción significa aceptar que he delinquido para poder ser un hombre en libertad. Y él dice: la verdad me hace libre. Como la frase de nuestra alma mater, ¿no? Veritas liberatis vos, la verdad os hará libres. Soy preso, pero soy libre. Estoy privado de libertad, pero soy libre. Porque dejo de serlo si miento. Yo no maté, yo no violé a esa persona. Si lo digo, dejo de ser libre. Soy preso, y felizmente preso, pero también soy libre. Le agradezco, doctor. Solamente como un consejo para los jóvenes estudiantes: no todo es trabajo, también vivan, disfruten. Mira, Rodrigo, yo sé que esto no va a durar para siempre. Bien, yo disfruto esta defensa con felicidad. Esa es la diferencia. Yo no personalizo mis casos. Yo no personalizo a los periodistas. No me hago enemigo de los fiscales. Porque los clientes pasan, los jueces y los fiscales quedan. Soy absolutamente consciente de que mi vida ha cambiado. Me estuvieron siguiendo. Me dijeron asesino cuando fui a ver el discurso de la presidenta. ¿Cómo es posible que siendo ayacuchano defiendas a la presidenta? ¿No? Asesino, no mereces haber nacido en ese lugar. Y por supuesto me dolió, porque yo amo mi tierra, amo a mi familia. Y estoy viajando en 2 semanas para hacer una conferencia de prensa con tus colegas para explicar las razones por las cuales he asumido la defensa de la presidenta y razones por las cuales no he decidido asumir la defensa de la presidenta en único caso. En el caso de los fallecidos, en donde hay víctimas que son mis paisanos, sin que eso signifique una responsabilidad política o penal de la presidenta. Pero entonces hay que disfrutar del proceso, y eso siempre manifiesto a mis alumnos. Disfruten el proceso, porque nunca se inicia desde el error, desde la nada, siempre se inicia desde la experiencia del error aprendido. Vivan, disfruten, viajen, traten de no solamente respirar, sino también vivir, porque esta carrera, especialmente el derecho penal, te relaja la salud, te afecta emocionalmente la vida, pero por supuesto también te hace feliz. Le agradezco, doctor, no olvidar ese equilibrio, ¿no?, entre la profesión y la vida personal. Unas preguntas por aquí, por favor. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Adriano Uribe, soy estudiante de 4º ciclo. Y justo usted acaba de mencionar algo interesante, porque entiendo, ¿no?, como lo que ha mencionado ahora último, con la última pregunta acá de la compañera, que usted menciona que esta oportunidad se le presentó como, bueno, la solicitud, digamos, ¿no?, que para poder asumir la defensa de la Presidenta de la República, se le presentó como una oportunidad de hacer historia, ¿cierto? Y justamente lo tengo en consideración porque estaba pensando en algo que decir previamente a mi pregunta, claro, y justamente le pregunto, ¿no?, así como esa oportunidad de querer hacer historia, quizás usted tuvo que acatar ¿existe algún requisito que usted tuvo que acatar a solicitud, en este caso, la presidenta, quizás, no sé, de carácter, claro, imperativo para poder efectuar de una vez la defensa? O si es que no existió alguna exigencia, algún requisito de carácter facultativo que quizás lo hizo o no. Esa es mi pregunta. Sí. Muy buena pregunta, y con un estilo periodístico realizado, ¿ah? ¿Quiere saber? ¿Hubo una condición que le pusieron para asumir la defensa de Dina Boluarte? Sí, una solo.
¿Cuál? Uno solo. Que sea leal. Que asuma sus activos como sus pasivos. Que asuma su historia como su vigencia. Eso me dijo, mirándole los ojos a la presidenta, que sea leal. Yo sí le exigí algunas cosas y te las voy a dar como primicia. Primero, que los martes y los viernes no voy a dar absolutamente ninguna entrevista a ningún medio de comunicación. Y la presidenta me dice, doctor Portugal, pero soy yo. ¿Qué ocurre si necesitamos presencia suya en algún medio de comunicación? Presidenta, martes y viernes de 8 de la noche a 10 y cuarto de la noche, con todo respeto, pero no voy a entrevistar, no voy a solicitarle, no voy a ser entrevistado por ningún medio de comunicación. Pero se trata de la presidenta, ni martes ni viernes, presidenta. No me gusta bajar la mirada, no me gusta hacerlo. No, le insistió. Jamás. Y eso es a todos los estudiantes, que los jueces nunca nos bajen la mirada. Por el contrario, que ellos bajen la nuestra. Presidenta, ni con usted ni con nadie. Pero soy la presidenta, me dice. Sí, presidenta, quiero hacer una consulta. Sí, por supuesto, doctor, me dice. ¿Usted considera que los fiscales que actualmente le investigan son irreflexivos? Sí. Le hice un contrainterrogatorio. ¿Son irreflexivos? Sí. ¿Son pasionales? Sí. ¿No todos son académicos? No. Bueno, lo que estoy haciendo es formar estudiantes que no sean pasionales, que no sean irracionales y que sean académicos a través de las aulas. Lo que estoy evitando es crear fiscales como los que le investigan a usted. Se la sabe toda, doctito, me dijo. Está bien, ni martes ni viernes. Primero. Segundo. O sea, ya estamos en excepción. Así es, porque ustedes para mí representan muchísimo. O sea, los alumnos representan muchísimo para mí. Y por tanto, los martes y los viernes son incólumes para mí y para la presidenta. Absolutamente ninguna entrevista. Ninguna entrevista. La segunda condición que le puse fue que no siempre soy bombero. A diferencia de otros colegas, en otros casos igualmente parecidos, que estaban todos los días, mañana, tarde y noche en los medios de comunicación, yo en particular tengo una estrategia selectiva y distinta. Porque yo considero que el periodista te brinda una pregunta para que la defensa plantee una estrategia, para que anticipe su respuesta. Y yo no veo al periodista como un fiscal, lo veo como lo que es, alguien que quiere un titular, alguien que quiere, por supuesto, ser exhaustivo con las respuestas, pero alguien que quiere construir una historia a partir de la respuesta, pero no es fiscal. Entonces, zapatero a su zapato, al periodista le respondo y le doy mensajes, más que respuestas le doy mensajes, pero nunca le doy estrategias, y si se las doy soy muy estratega y selectivo en brindar información muy general, porque el canal oficial siempre será el Ministerio Público y las autoridades jurisdiccionales. Bueno, hoy día ha sido un ejemplo, ya que no nos ha dicho qué hacía el cofre el 24 de febrero ahí en Asia. Haciendo eco a esa estrategia selectiva he respondido, no he evadido, dentro de ese ámbito general. El cofre estaba con la Presidenta de la República en 2 días. Fue a una actividad familiar. Los detalles y el pie de página se los diré a los canales oficiales, que es la institución del Ministerio Público, de manera que guardo coherencia y eco con lo que estoy manifestando. Y en esa línea de condicionamiento con la Presidenta le señalé que voy a tener apariciones selectivas, porque, insisto, el periodista no es el fiscal, tienen roles diferentes, porque además siempre hay alguien que te escucha. El fiscal está escuchando mis entrevistas. Manda a sus topos para que escuchen mis entrevistas y sepan mi estrategia, de tal manera que si yo anticipo una estrategia en una entrevista, es altamente probable que me haga previsible en un juicio, previsible en una diligencia, previsible como abogado. Y lo que menos quiero es desnudarme de manera anticipada. O sea, en resumen, no le quiere dar carne a los adversarios. Le doy la cáscara, pero no la llena. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Alguien, por favor. Mi nombre es Sandro. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un orgullo tenerlo aquí, en nuestra casa, el derecho. Bueno, mi consulta, y antes de hacerla, destaco 2 cosas muy importantes de la entrevista. Coincido con usted con que el acusado tiene que ser tratado con el nombre que es, con la dignidad humana que tiene, y no por el apellidativo que pueda tener, que sea Chibolín o el maldito de tal. También concuerdo con usted de que el hecho de representar a una presidenta en un periodo de crisis y jugártela a un nivel de salud mental, emocional, y que, bueno, motivos personales tendrá, es bastante respetable.
Vi ahí la declaración de su colega, Benji, que también representó a Castillo, que él lo representó para generar trascendencia. En su caso es para generar leyenda, que nadie más lo haga y ganarlo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué opina usted respecto al estado de emergencia que se ha declarado en varios distritos dentro de nuestra capital, considerando bajo la premisa de que el 137 de la Constitución establece que ese régimen de excepción se da en dos casos, estado de emergencia y estado de sitio, y es la última medida, el último recurso, el cual el Ejecutivo va y mediante decreto supremo lo presenta? Es decir, no hay un correcto manejo estratégico en cuanto a la delincuencia para ya recurrir a cada rato a un estado de emergencia. ¿Se lo ha comentado la Presidenta en algún momento? Sí. Muchas gracias por su pregunta. Y percibo algo que es muy importante, ¿no? La preocupación que hay de repente a través de usted, ¿no? Que traslada es el problema de la inseguridad ciudadana, hablábamos de los incendios forestales, ¿no? Claro, ahí tiene la oportunidad. ¿Quién más que usted que ahí tiene canal directo? Por favor. A ver, no sé si trasciendo o no, son expresiones impropias, no son propias. Lo que yo quiero es provocar en que los estudiantes como ustedes, en que la academia como ustedes de corta edad como yo, pueda asumir estos desafíos intelectuales a esta edad. Y no necesariamente a los 50 o 60 años, cuando tengo mucha nieve en el cabello, entiéndase, muchas canas en el cabello. Yo soy un peón. Yo no me considero ni más ni menos que nadie, Rodrigo. Yo soy un peón que me puedo tumbar a cualquier rey o reina en un juego de ajedrez con la instrucción y el conocimiento. Yo me autocalifico un peón, porque para que el peón haga jaque mate tiene que avanzar de a uno. No es como el alfil, que avanza de una forma mucho más acelerada, o el caballo a cuentagotas, pero avanza. Yo soy un peón que para tumbarse un rey tiene que caminar muchísimo. Pero eso es lo que hago y lo que determino a partir de esta elección como abogado de la Presidenta de la República, en estimular, en provocar, en instigar a mis alumnos a que ellos puedan asumir una defensa a corta edad, porque el conocimiento no involucra ni determina una edad, por el contrario, es una ambicia profesional absolutamente importante como ser humano en sociedad poder asumir este tipo de defensas. Y eso siempre los digo, sean peones que pueden tumbarse a cualquier rey o reina en un juego de ajedrez a partir de la instrucción y el conocimiento. Y me parece, con toda modestia, que esta casa de estudios es eco de esa expresión, de que dos jóvenes que han estado en este mismo lugar hace 15 o 12, 13, 14, 15 años, que durmieron en el 001 para participar de los eventos en el Centro de Estudios de Derechos Humanos, que tuvieron que hacer bajada de salones sacando una gorrita para poder viajar a Chile a costa de la mendicidad del dinero para poder sufragarnos un bus de 3 días en la empresa Ormeño y llegar a Santiago de Chile, y tener que hacer conciertos y hasta un torneo de tacos para poder sufragar nuestros propios gastos, sean los abogados de los últimos presidentes en la historia de este país, a corta edad, de esta casa de estudios que estuvieron exactamente como ustedes, en calidad de oyentes en las conferencias que se hacían en este auditorio. Entonces lo que yo trato de hacer es eso, estimular a que una persona a corta edad puede llegar a tener sabiduría intelectual y puede tener valentía para afrontar ese tipo de casos. En respuesta a tu pregunta, de esa forma trasciendo, en tomar mis decisiones e inyectar el deseo académico de poder dejar de ser pasivo y convertirte en activo y asumir esta defensa o defensas en un futuro, insisto, a corta edad, a corto plazo. No he hablado con la Presidenta respecto de la situación de emergencia en el país, no he tenido la oportunidad de reflexionar esos asuntos con ella. Sin embargo, como abogado te digo que me parece que las causales para una situación de emergencia no necesariamente se han cautelado en este caso. Son excepcionales y me parece que la situación de excepcionalidad aún no se encuentra en el momento vigente como para haberlas decretado. Pregunta, por favor. Primero, tu nombre, por favor, preséntanos y de ahí te pregunto. Mi nombre es Henry Gabriel Escobar García. Agradecer a todos, saludarlos también, a los periodistas y felicitar al doctor Portugal porque asumir la defensa de la presidencia no es solo un reto, es demasiado complejo y como él siempre lo ha recalcado. Y mi pregunta es breve y ya no
debatiendo cuestiones políticos, sino solamente jurídicos, y esto es, ¿cuál es el desafío legal que puede encontrar en el caso que se implica de la presidencia Dina Boluarte? Es decir, este caso, ¿qué tan trascendente puede ser para la comunidad jurídica y qué impacto puede tener en la decisión de los jueces o en la propia comunidad jurídica, como digo, para nosotros poder estudiarlo? Podría ser un caso muy relevante si es que lo tiene, por eso digo, ¿qué implicancias jurídicas puede tener? O retos o desafíos también. Eso sería todo. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, creo que hablamos de casos en realidad. Mencionó que son 7 carpetas fiscales. De esas 7 carpetas fiscales, un poco para ir más puntual con la pregunta, ¿cuál es para usted el más atractivo viéndolo desde un punto de vista jurídico académico? Todos. Todos representan una experiencia importante y todos representan el mismo grado de responsabilidad como abogado de la señora. Todos. No quiero diferenciar la complejidad porque todas tienen una probática penal bastante interesante. Pero en respuesta a tu pregunta, la primera consecuencia que quiero generar es esa, que un estudiante que a los 16 años limpiaba pisos al frente de su colegio San Juan Bosco de Ayacucho, pueda llegar con el tiempo a ser abogado de la presidenta del país. Que un muchacho que cuando le dieron una noticia de que había ingresado en uno de los últimos puestos a la Facultad de Derecho de esta universidad, ese día tenía que ir a una discoteca que actualmente está en Chacarí, al lado contiguo de Guayos, a seguir trabajando como mozo, a seguir limpiando los escupitazos de las personas que llegaban a un nivel de ebriedad y que tenía que abandonar el local. De ese muchacho que fue expulsado en el colegio San Juan Bosco de Ayacucho por sustraer un examen y distribuirlo a sus alumnos, a sus compañeros de clase, y que fue reincorporado porque creo en la rehabilitación en libertad, porque creo en la resocialización en libertad, porque creo en las segundas oportunidades, porque creo en los desaciertos para convertirnos en personas de acierto. De ese muchacho que fue encuestador de Apoyo, Opinión y Mercado y que fue humillado, que fue maltratado en La Molina cuando fue a encuestar sobre productos domésticos y las personas a quienes tocaba el timbre me decían: deja de joderme, muchachito, déjame dormir tranquilo. Pero como yo ganaba 2 soles por cada encuesta, no tuve la mejor decisión de imitar la encuesta, como si la persona en efecto me hubiese respondido. Cuando semanas después el supervisor de Apoyo, Opinión y Mercado fue a encuestar y a corroborar si en efecto había desarrollado dicha encuesta y le manifestaron que no, que al contrario me votaron. Entonces no solamente tuve que devolver los 2 soles por encuesta, sino que además tuve que renunciar por decencia. Que ese muchacho que ha tenido esa serie de dificultades y que fue también mozo en el McDonald's que está entre la Universitaria y la Marina, hoy es abogado de la presidenta de este país, sanmartiniano como ustedes, a corta edad asumió esta defensa. De manera que, en respuesta a esa pregunta, quiero determinar que hay situaciones en la historia o en el pasado de un profesional que, aunque sean tristes o infaustas, construyen experiencia para crear aciertos en el futuro y estar, pese a esa historia, en una posición expectante a nivel de la academia. Reitero, a corta edad en defensa de la presidenta. Le agradezco, doctor. Vamos con la última pregunta, por favor. Buenas tardes con todos los presentes. Me llamo Rodolfo Tacax Ledesma y mi pregunta radica en... Sé que usted ha comentado que no quiere hablar acerca de sus estrategias de defensa, sin embargo, lo que usted tenga como prudente comentar, me gustaría escucharlo, y es ¿cuáles son las estrategias de defensa que tiene en un caso tan complicado y de interés nacional como es el caso Rolex Gate, o también conocido los Waikis en la sombra, donde todo indica una presunta culpabilidad de Dina Boluarte? Por otro lado, también me gustaría saber su opinión sobre las implicancias que tiene Dina Boluarte en el caso de los muertos durante las protestas. Muchas gracias. Muy interesante la Bastante. pregunta, doctor. Sí, preguntas difíciles. Pide además. que ponga las cartas sobre la mesa en cuanto a la estrategia legal, técnica que realiza, ¿no? Con mucho gusto, más si me la formula un alumno. A ver, a veces hay que correr, a veces hay que gatear y a veces hay que caminar. Yo creo que somos irresponsables cuando asumimos culpabilidad
cuando estamos en el primer tiempo o por iniciar el calentamiento para iniciar el partido. Este caso de los denominados Rolex Gates, porque así se ha etiquetadamente denominado, es un caso con un nivel de estrategia no solamente probatoria, sino a nivel normativa bastante ancha. De manera general, podría decirte que en ese caso vamos a determinar que recibir un obsequio por parte de un ex gobernador o de actual gobernador de Ayacucho, con devolución o sin devolución, con donación o sin ese concepto, como finalmente cualesquiera sea el verbo que quiera utilizar el Ministerio Público, constituye una conducta neutral en la medida de que ese objeto entregado no haya sido condicionado a un acto funcional. Porque el delito de cohecho en puridad cautela la neutralidad por parte de los funcionarios, la correctitud por parte de los funcionarios, el nivel de transparencia a nivel de los actos funcionales. Esto es, son principios que gobiernan las labores éticas normativas de los funcionarios públicos. Y en esa perspectiva, si es que cualquiera de estas situaciones fenomenológicas se circunscriben a una entrega sin condicionamiento en el marco de un contexto de amistad, en el marco de un contexto político, no hay absolutamente ninguna relevancia de tipo penal. Si por el contrario, estas situaciones fenomenológicas obedecen a un patrón de condicionamiento justamente para relajar estos principios de carácter ético normativo, sin duda alguna que ya nos encontramos en la esfera penal normativa. En esa perspectiva, la tarea de la defensa es identificar dos cosas. Primero, la conducta neutral en este escenario fenomenológico. Y en segundo, que en el hipotético caso que esto sea circunscrito en el escenario que el Ministerio Público señala y que yo descarto, no ha existido el efecto, el apellido del nombre, la consecuencia del efecto, la consecuencia del antecedente respecto a quebrar las funciones ético-normativas de la Presidenta de la República. Y esta perspectiva necesariamente voy a tener que construirla a partir del estándar de sospecha necesaria para poder someter el caso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, finalmente, si es que este prospera o no prospera. El nivel de sospecha para que este caso finalmente sea resuelto a nivel del Congreso de la República, en mi perspectiva, y esa va a ser la tesis de defensa que incorpore en el debate político, porque son finalmente los políticos quienes van a decidir ese caso, es un estándar de sospecha fuerte y no por el contrario un estándar de sospecha ni mínima ni reveladora como un sector de la doctrina nacional así lo ha calificado. Y en el caso segundo, la Presidenta no está actualmente investigada y espero que no lo esté, si no sería el octavo caso, en el denominado caso de los Huayquis en la sombra, que tampoco se denomina así, es Nicanor, Boluarte y otros ciudadanos investigados en ese caso. La Presidenta no está investigada en ese caso, está en condición de testigo propiamente en ese asunto. Sí, sin embargo, hay una carpeta fiscal que se le aproxima, digamos, en ese contexto, que es la supuesta orden de desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP, en donde ella está en condición de instigadora por el delito de encubrimiento personal. Y aquí hay una reflexión que voy a hacer en el Ministerio Público como estrategia no probatoria, sino estrategia estrictamente dogmática que sé que les interesa a los estudiantes. Yo les pregunto a los estudiantes, con independencia de este equipo policial de apoyo al EFICOP, ¿las detenciones se van a seguir dando en el país? Sí. Las detenciones en el país no tienen policías con nombre y apellido. Solamente estos policías, solamente esta unidad policial puede ejecutar estas detenciones. Con o sin ellos, la investigación va a continuar. Y la perspectiva de teoría del caso del fiscal de la Nación es que la Presidenta ha tratado de sustraer a su hermano de la investigación o la persecución en este caso. Luego, con o sin esos policías, la investigación continúa porque quien formaliza la investigación en ese hipotético caso es el fiscal, no es la policía. Ahora, doctor, hay una pausa, pero la tesis también es de que con esa decisión se debilitó el trabajo del Ministerio Público, porque ellos trabajan en binomio con ese equipo especial policial que se creó precisamente para realizar esas investigaciones de la mano con el Ministerio Público. Así es, y la ilegalidad no es fuente de derecho. Ese equipo policial se creó hace exactamente 2 años y tantos meses. Julio 2022. Efectivamente, sin un informe técnico, sin un informe legal, simplemente con un correo y un oficio que hasta ahora no sabemos cuál es el paradero de la fiscal Marita Barreto.
2 años después, el ministro Walter Ortiz apenas toma conocimiento de esa información, decide, porque así lo ha declarado, yo, autónomamente, porque un equipo policial se crea por resolución ministerial, mutatis mutandi, se desactiva por resolución ministerial. La creó un ministro del Interior, Mariano González, la ceso, la desactivo, porque cuando se crea no había un informe técnico, ni tampoco había un informe legal. Y porque además había duplicidad de funciones. Ahora, doctor. Y los policías, permíteme cerrar con esta idea, para contarte ese capítulo que la prensa no la saca, pero que es mi deber hacerlo. Los policías, permíteme utilizar este término, colchadistas. Esto es, a ver. Los policías que han trabajado en esta unidad policial con Harvey Colchado han negado lo que Harvey Colchado ha manifestado. Han dicho que había duplicidad de funciones. Han dicho que ese equipo no tenía normativa específica. Y esas eran justamente las razones, la desactivación. Ahora, de doctor, manera que los propios testigos de la Fiscalía, ahora, que son adversos a la defensa, han construido una idea de cierre absolutamente legal y constitucional de ese famoso equipo policial. solamente para precisar, porque es muy importante que se tenga el panorama completo, el contexto en cuanto ocurre esta desactivación. Porque se había iniciado una investigación a Nicanor Boluarte. El Ministerio Público estaba realizando acciones de investigación contra el señor Nicanor Boluarte, hermano de su clienta, y precisamente se le ocurre al gobierno desactivar ese equipo policial que estaba investigando al hermano. ¿Usted cree en casualidades siendo abogado? Creo en las coincidencias contextuales de la vida. 2 días después de la desactivación del equipo, no, al día siguiente de la desactivación del equipo especial, se ordena, sale la resolución que ordena la detención de Nicanor Boluarte. O sea, evidentemente acá vemos un causa y efecto, ¿no? O sea, se ha querido debilitar. Las detenciones, los allanamientos y las incautaciones en este país no desaparecieron por la desactivación de ese equipo. El mismo equipo que capturó y detuvo al hermano de la presidenta del país es el mismo equipo con otros nombres que detuvo, allanó e incautó a Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Por eso es que sostengo. La institución de las detenciones como ejecución de una detención preliminar judicial no se agota con un nombre y apellido, no se agota en específico con una unidad policial con identidad propia. La policía va más allá de una unidad policial. Esa es la razón por la cual la tesis, desde una perspectiva estrictamente dogmática, se va a sustraer. Porque ahora, la presidenta haya o no ordenado la desactivación, finalmente la investigación continúa. Y si la tesis es desactivo para que se sustraiga la investigación y la investigación continúa, el cuento se cuenta solo, ¿no? Bueno, pero doctor, también es evidente, tenemos al Ministerio Público que trabajaba con un equipo especial de policías que los ayudaban en las investigaciones, retiran ese equipo, se debilita el caso. Ese era el objetivo. Claro, pero trabajaban con un equipo policial que fue creado ilegalmente. Pero doctor, en ese tipo de investigaciones también lo que hay que contar esa historia, se parte de la investigación, en que un equipo especial de investigación, es un tema muy en boga últimamente, trabaja bajo el principio pues de la confianza que se tiene, porque es un equipo especial que venía trabajando en el gobierno de Pedro Castillo. Ni Pedro Castillo se atrevió a desactivar el equipo especial. Pero eso ya lo dejamos para otra discusión, doctor. Agradecer sobre todo aquí a todos los presentes por haber estado en este episodio especial de Agente Encubierto. Bueno, doctor, hasta una próxima oportunidad. Con mucho gusto. Gracias.